Muy buenos días, mi gente. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora de que estén mirando este video. Primero que nada, gracias por estar acá, por tomarse un ratito del tiempo en sus vidas para adquirir sabiduría, conocimiento y estar acá presente. Hoy les traigo un tema muy importante, el cual habla de tanto la sabiduría, el entendimiento. ¿Qué es la sabiduría, el entendimiento y cómo podemos adquirirlo? La sabiduría y el entendimiento es algo muchísimo más poderoso que el conocimiento. Tener conocimiento es muy bueno, sí, ya que nos puede ayudar a completar un examen, ya sea para la escuela, facultad, universidad o para un trabajo. O también nos puede ayudar a completar un trabajo. Pero la sabiduría y el entendimiento es lo que nos ayuda a tomar las decisiones de nuestra vida. Y nuestras decisiones son las que nos construyen o nos destruyen. En la vida hay dos caminos. Está el camino del sabio. Sabio proviene de sabiduría, del saber. Y está el camino del necio. O sea, todo lo contrario al sabio. El necio es una persona... El necio puede tener conocimiento, pero no es sabio, no toma buenas decisiones, no aplica ese conocimiento. Y algo a tener en cuenta en todo esto es descubrir de dónde proviene la sabiduría, cómo adquirimos sabiduría y entendimiento. Y en el libro de Proverbios de la Biblia, les voy a leer un versículo en el cual nos explica cómo tenemos que adquirir la sabiduría. Quería igualmente especificar que esto no es ninguna secta religiosa ni nada por el estilo. Hablar de Dios, creer en Dios, no tiene nada que ver con la religión. Sí podemos pertenecer a una religión y creer en Dios, sí. ¿Está mal ir a una iglesia? No, no estoy diciendo eso. A lo que voy es que Dios no es religión. Dios es relación. Es hablar con Él, pedirle que nos direccione, que nos muestre hacia dónde tenemos que avanzar, qué paso tenemos que dar y hacia dónde darlo. Es darle las gracias por un día más y por muchas otras cosas. Es pedirle perdón. Así como hablamos con nuestros amigos, nuestros familiares, de la misma manera debemos hablar con Dios si queremos tenerlo presente en nuestras vidas. Debemos crear una relación con Él, ya que Dios es eso. Él es nuestro Padre del cielo, es el que nos creó a todos. Y lo que Él quiere de nosotros justamente es que lo busquemos mediante la lectura de su palabra, como lo es la Biblia, mediante la oración, hablando con Él, mediante el silencio, escuchando nuestros pensamientos, ya que Él nos habla por ahí también. Si bien nos habla también mediante personas u otras cosas. Todo eso, de todas esas maneras podemos crear una relación con Dios.
Y que quede claro que esto no tiene nada que ver con la religión. Bueno, les voy a leer Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Nos dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Vamos de nuevo. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Nos está diciendo el temor del Señor. El temor del Señor, ya que se puede malinterpretar por la palabra temor, que proviene del... hace referencia a temor, es respeto, es sinónimo de respeto. Muchas personas probablemente lo asocien con miedo, como que tener temor del Señor es tenerle miedo, y no es así. Tener temor del Señor es tenerle respeto, de tal manera de obedecer su palabra, sus mandamientos, los cuales nos dejó y los tenemos en la Biblia. Tenemos su palabra en la Biblia, donde nos enseña a cómo debemos vivir para agradarle a Él. Eso es tener temor del Señor, vivir de tal manera que le agrademos, para agradar a Dios, no agradar a las personas. Porque es muy diferente hacer algo para agradar a una persona o hacer algo para agradar a Dios. Por ejemplo, ir a un boliche y tomarnos una copa y fumarnos un porrito para hacerle compañía a un amigo. Eso va a agradar a nuestro amigo, va a agradar a una persona, pero eso no le va a agradar a Dios. Por eso es muy diferente vivir de tal manera que le agradamos a las personas o a Dios. No hay punto medio entre agradar a Dios o a las personas. Cada uno elige. Y esto nos está diciendo que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, el verdadero conocimiento. Porque hay conocimiento de muchas cosas, pero el verdadero conocimiento empieza ahí, teniéndole temor al Señor. Toda persona que tenga temor del Señor, que lo respete tanto, que su manera de vivir le agrade, que respete o obedezca sus mandamientos, su palabra, para agradarlo, porque no es para otra cosa. Toda persona que respete a Dios, que lo obedezca de tal manera, va a ser para agradar al Señor, no por otra cosa. Pero los necios desprecian la sabiduría y disciplina. ¿Por qué los necios desprecian la sabiduría y disciplina? Porque la están negando, la niegan de una manera a no tener temor de Dios. Toda persona que no tenga temor de Dios, que no obedezca sus mandamientos, su palabra, que la escuche y haga como si nada, porque mucha gente la escucha y hace como si nada y siga con su vida como venía nomás, es una persona necia, no tiene sabiduría. ¿Puede tener conocimiento? Sí puede tener conocimiento, pero va a seguir siendo necio, ya que sus decisiones lo están alejando de Dios. Y por ende
la disciplina también proviene de Dios. Al tener temor de Dios, vamos a tener disciplina y sabiduría, ya que obedecer sus mandamientos y la palabra nos va a llevar a ser disciplinados y a ser sabios. Les voy a leer otro versículo que es Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10, y dice así: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Nuevamente nos está diciendo que el temor del Señor es la base de la sabiduría. O sea, cualquier persona que quiera ser sabio debe tener temor del Señor, debe tenerle respeto, obedecer su palabra, sus mandamientos. Es la única manera de poder ser sabio. Después le voy a leer otro, que es capítulo 15, Proverbios también, versículo 33. Nos dice: el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. O sea que si somos humildes, vamos a ser honrados. La humildad precede a la honra. El temor del Señor enseña sabiduría. Al tener temor de Dios, aprendemos a ser sabios. Tener temor de Dios es elegir el camino del sabio. No tener temor de Dios es elegir el camino del necio. Cada uno elige. Y les voy a leer Job, el libro de Job, un versículo que también está relacionado con el mismo tema respecto a la sabiduría, al entendimiento. Job, que es capítulo 28, versículo 28, y dice: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Lo está diciendo Dios. Si bien toda la Biblia es la palabra de Dios, acá exclusivamente lo dice. Dice: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. ¿Cuál es el significado de sabiduría? ¿Cómo la obtenemos? Teniendo temor de Dios, respetándolo, obedeciendo sus mandamientos, su palabra, viviendo de tal manera que le agrademos, que le agrade nuestra manera de vivir, de accionar, de pensar, de actuar. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Si una persona quiere ser entendida, quiere tener entendimiento, debe apartarse del mal. Todo acto que te lleve a hacer el mal, que sea con malas intenciones, pueden ser pensamientos también, todo eso te va a alejar de Dios. Es decir, que si nos apartamos de cualquier mal, ya sea un pensamiento, un acto, una persona que esté haciendo el mal, o que nos incite, nos invite a hacerlo,
si nos alejamos de eso, vamos a obtener entendimiento. De esa manera obtenemos entendimiento, el verdadero entendimiento y la verdadera sabiduría teniendo temor de Dios. Y ya para ir cerrando, les voy a leer Salmos, también un versículo muy poderoso que está relacionado con este tema, que es capítulo 111, versículo 10. Y dice: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Nuevamente nos dice que el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. O sea, es la base para ser sabio. Si no tenemos temor de Dios, nunca vamos a poder ser sabios. La sabiduría empieza por ahí, es la base. Todos los que obedecen sus mandamientos, obedecer no es lo mismo que leer. Podemos leer los mandamientos y seguir con nuestras vidas, o podemos leerlos y obedecerlos mediante nuestros actos. Todos los que obedecen sus mandamientos, crecerán en sabiduría. O sea que al obedecer los mandamientos, las palabras de Dios, crecerán en sabiduría. Mientras más lo obedeces, más obedeces sus mandamientos, más sabio te volvés. Y por último dice: alábenlo para siempre. Para siempre. No por un tiempo determinado, para siempre. Hasta que Dios nos diga: ya está, llegaste hasta acá, y nos lleve con Él, tenemos que alabarlo.